Muy buenas noches, bienvenido a Tiempo Presente, programa que produce TAK Televisión Online y Nortevisión. Hoy nos acompaña, como es costumbre, los amigos Hilario y Teo Hilario. Realmente se nos ha ido el tiempo volando de una semana a otra, esto ha sido un pispás, ¿no? Yo creo que... Como tiene que ser, cuando un programa es vivo y es directo y es apasionado en las charlas que tenemos, pues se va. Sí. ¿Usted cree que esto es apasionado, señor Esteban? No, yo lo que no entiendo es porque usted quiere retener el tiempo. El tiempo tiene que pasar. No, yo no retengo porque el tiempo, si no válgame, pero vamos a ver, el tiempo tiene que irse, don Manuel, tiene que pasar, porque si no, no claro. vivimos. Y si controlamos un poquito el tiempo, eso no es posible. Bueno, ni con el reloj de arena tampoco, se puede controlar, porque hay que dar continuamente la vuelta, ¿no? Pues mire, el tiempo no existe de entrada, el tiempo no existe, el tiempo lo hemos creado para tener las obligaciones que nos imponen los demás, ¿no? Igual que creamos otras cosas por ahí. También. Ah, claro, sí, claro. bueno. Como el tema ese que va a tratar ahora. Bueno, leía hace unos días, y creo que por eso queremos comenzar este programa de Tiempo Presente. La embajada canaria que Clavijo abrió en Texas duró 16 meses y costó cerca de 100.000 euros. Quiero recordarles que en el programa anterior... Pero no, diga más. 100.000 es lo que costó hacer el edificio, montar el edificio, pero se gastaron más de 1 millón de euros. En el año, claro. En el año, bien. Año pasado. La semana anterior hablamos del Brexit y la necesidad de crear una oficina en Londres con respecto a que Canarias la tenga ya, tiene la de Bruselas, pero creo que la de Londres es muy importante para incidir continuamente en el gobierno de Boris Johnson. Y la actual ministra, entonces consejera de Hacienda del Gobierno canario, doña Carolina Darias, decidió cerrarla en diciembre del 2019 al entender que no tenía sentido mantenerla cuando ya existe una en Washington y Canarias no tiene delegación en el Reino Unido a pesar del Brexit y la importancia del mercado británico para las islas. Esto, nosotros, modestos tertulianos de esta tertulia de Tiempo Presente, pues ya avanzamos de la necesidad sin conocer todavía esta noticia. Yo creo que es fundamental y vamos a incidir una vez más, que Canarias tiene que estar presente en los escenarios, no con embajadas como tipo Cataluña, sino oficinas comerciales que ayuden a rentabilizar después por la cuestión del tomate, los productos que se exportan a la Gran Bretaña, el tema del Brexit, el turismo, que es muy importante, Canarias, que es muy importante, que es el más importante que llega aquí a Canarias. Yo creo que esto es fundamental y yo... Vamos a ver, don Manuel, no se asuste lo que le voy a decir. Hasta ahora, todas las oficinas que se han creado de Canarias fuera, con el nombre de para ayudar a Canarias, solo han ayudado a un grupo y a una isla. Han estado destinadas exclusivamente a ayudar al empresariado de Tenerife, a las empresas de Tenerife. No le quiero contar lo que pasó con una determinada empresa que vendía gofio a un país africano, no le quiero decir lo que han dedicado a hacer los señores que están en la oficina en Bélgica. En Bruselas hay una oficina que es la más llena de funcionarios, donde hay una élite de funcionarios que han vivido de maravilla. Que cobran una gran cantidad de dinero anual. Pero que los resultados para Gran Canaria en particular y para Lanzarote y Fuerteventura han sido mínimos si comparamos los resultados para la otra Fratesnar y tercera hermana de Tenerife. Pero mire, señor Esteves, cada vez que usted sacamos ese tema, porque también estamos el amigo Hilario y yo... No, es que es lo que te está diciendo. ¿Para qué se abrió la oficina? Pero vamos a ver, si vamos a poner las cosas en su sitio. Si esa oficina se abrió en Bruselas como lobby canario con funcionarios de alto rango y personas especializadas, era para Canarias en plural. Defender los intereses de comunes de Canarias. En plural. No en particular de una isla. Pero ¿qué ocurre? Que si eso es así, si eso fuera así, yo creo que los políticos que salen, de cualquier color que salen por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, tienen un parlamento en Tenerife y donde tienen que denunciarlo. Lo que no sé si eso lo denuncian o no. Es que a mí me preocupa estas cosas porque es que al final la ciudadanía, como somos nosotros, parte de la sociedad civil, podemos pensar que hay connivencia en estos temas. Y yo... No me permita que le llame otra vez iluso. Yo sé que el señor Esteves desde hace muchos años me llama iluso. Dice que yo soy un iluso, pero bueno, pero... Usted es el primero que lleva años diciendo que no ha visto nunca que los parlamentarios de Gran Canaria y de otras islas
se rebelen en el Parlamento por las acciones Nunca, que se han es cierto, visto nunca a lo largo de ciertamente, todos los ahí tienes años toda la razón, Hilario. contra Tenerife, contra los Nunca. gobiernos dominados Mientras por ella Tenerife. tenga el puesto calentito, están al socaire de la moqueta y de un buen sueldo que gana, le importa un bledo Ni Gran Canaria, siquiera- Lanzarote y ni Fuerteventura. siquiera cuando han habido presidentes de Gran Canaria. Porque le quiero recordar que, por ejemplo, don Lorenzo Larte, que fue presidente de la comunidad autónoma, en uno de sus primeros viajes que hizo al exterior para promocionar Canarias, creo que fue a Estados Unidos, de la capacidad del avión, el 85% era gente de Tenerife. Mire, Es la isla importante, ¿no? Sí, la isla importante. bien, yo este tema le repito lo mismo, yo soy un iluso, yo se lo respeto, pero yo mientras viva y mientras tenga la posibilidad de estos púlpitos, de estas mesas para hablar, ya sea aquí o en la radio, lo seguiré diciendo. A mí me preocupa enormemente que el problema ese o cualquier otro, si afecta a Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, creo que los políticos que salen con el voto de la mujer y los hombres de estas tres islas, las islas orientales, deben de plantar cara en el Parlamento regional o nacional, aunque tengan, sean del color que sea, aunque tengan que romper el voto, la disciplina de voto de su La partido, disciplina de porque, cada partido, porque es que evidentemente, si no, si hay personas más avispadas que nosotros de esta provincia y resulta que tienen mayores beneficios cuando eso es dinero de todos y es para todos, pues hay algo que no funciona y eso hay que denunciarlo. Y yo le respeto que usted me diga el uso, pero usted también debe Pero de... vamos a ver, cuando un gobierno va a abrir oficinas en el exterior, me imagino que eso pasará por el Parlamento, dará cuentas al Parlamento diciendo que va a abrir oficinas, que va a hacer Bueno, exteriores. lógicamente, en el Parlamento seguro que se habrá dado información de lo que iban a hacer, pero como tienen mayoría, pues eso pasa, por supuesto, por No, la ley del embudo. Yo lo digo porque entonces los parlamentarios, conociendo eso, deben de hacer un seguimiento, que ese es su trabajo, a ver cómo evoluciona, a ver los Claro, resultados claro. de esas inversiones que se hacen en el exterior con dinero público canario que se necesita en Canarias y se aparta para atender a esa necesidad supuesta del gobierno, para ver los resultados Bueno. y pedir justificación, pedir responsabilidades. Lógicamente. Eso lógicamente. no lo hemos visto nunca. Bueno, ¿no? la respuesta ha sido cuando ha llegado el nuevo gobierno de coalición a la comunidad autónoma canaria, una de las primeras... El gobierno de las flores, dice usted. el Pacto Pacto de las El Flores. Pacto de las Flores, porque como dijo coalición, a lo mejor la gente malinterpreta coalición canaria, perdón. Luego, lógicamente, lo primero que hizo la consejera, la hoy ministra Carolina Darias, fue anular esa embajada. ¿Por qué? Porque, decía ella, no tenía sentido allá. ¿Y por qué lo tenía antes? Por la mayoría de votos que asumieron que tenía que estar allá. Y eso sucedió en el viaje que hizo el señor Clavijo a Cuba, en la cual no creó una embajada. Había que preguntarle por qué, cuando tantos vínculos hay del propio pueblo cubano con Canarias, tanto a nivel humano como cultural, y toda la inmigración que hubo también allá. ¿Por qué? Porque además hay que tener en cuenta una cosa: el gobierno canario da un dinero para mantener alimenticiamente a muchos cubanos que viven allá en Cuba, Correcto. Canarios, y que ellos no perdonan a las 3 comidas ir a comer al hogar de canarios que tienen en cada región a la cual pertenecen. Mire, y hizo algo en Venezuela. ¿Sabe usted si también en Venezuela, que hay más canarios que en ningún país del continente, también abrió oficina? No, porque por lo visto Chávez y Maduro no les gusta tampoco. No le gusta y tampoco. Entonces la abrieron en aquella ciudad que era teníamos a San Antonio de Tesa, que fue creada por los canarios, fundada por los canarios, y que representaba algo simbólico como ciudad y demás para implantarla allí previamente, con el objetivo de extenderla a otros lugares, Washington, Miami, Los Ángeles, etcétera. Y luego también para que el norte de toda Norteamérica, llámese Canadá, llámese otros países, otros estados del propio estado norteamericano, pudiese invertir en las islas con el ofrecimiento que les daba este magnánime. Es
presidente de Canarias. Llegamos al mundo mundial. Permítame que quiero hacer aquí un homenaje al profesor Chiscano, don Alfonso Chiscano. Es un canario que falleció en el año 19. Era un palmero, concretamente, que consiguió una beca con el Cabildo de Tenerife, se fue a estudiar a Estados Unidos y fue un eminente cardiólogo y cirujano, donde muchos canarios, conocidos de algunos de nosotros, pues se fue a Estados Unidos a hacer sus revisiones de cardiología, a poner sus válvulas, implantaciones, etcétera, etcétera. Y creo que fue un hombre que luchó lo indecible desde una asociación que hizo Canario-Americana, la cual nosotros tuvimos, cuando yo era presidente de la Fundación Universitaria, hace ya unos cuantos años, relación con el profesor Chiscano, y intentamos hacer cosas, pero al final el gobierno, como siempre, lo absorbió. La gran pregunta, lo abdujo, la gran pregunta de esto, si ese mundo mundial que querían por toda América, pues como todo, si yo invierto aquí 7 unidades, quiero saber cuándo recupero, y yo no sé si realmente han habido tantos negocios en ese mundo americano con esa embajada canaria en Texas. Yo lo dudo. Dinero a fondo perdido, dinero Bien. perdido totalmente, porque esos son caprichos de un mal gobernante que no se asesora previamente con un equipo a ver si eso es viable, si tiene eso rentabilidad para traerlo, para instalarlo allá y que puedan haber pues esa digamos incitación a esos empresarios para que inviertan en Canarias. Simplemente. No, yo pensé que lo hacían porque a lo mejor tenían algunos amigos que colocar. Y como Texas está lejos, los mandan allí, los colocan allí y siguen allí como funcionarios cobrando un buen salario hasta que Dios quiera. Ya no le llaman puertas giratorias, ¿no? Ahora se llama amigos amigos que le ayudaron a ser presidente. Que se envían a otro lugar, ¿no? Yo como soy un iluso, yo no pienso esas cosas. Yo pienso que los que van a esos puestos son personas que tienen una validez importante, que tienen un caché para atraer inversiones a Canarias. Don Manuel, yo después de ver algo que está en el Parlamento, que creo que el gobierno aprobó, el Parlamento Canario, de que los cabildos y las instituciones puedan elegir sin concurso público a dedo los asesores y las personas que quieren contratar. Yo creo que eso es un error. Estoy pensando que mal tiene que estar la mente de las personas que están al frente del gobierno y de las instituciones, cabildos y ayuntamientos para no ir a un concurso público, para que las plazas se doten con las personas mejor preparadas. Y encima, cuando tenemos un excedente de funcionarios bastante alto, donde creo que en el tema del funcionariado hay personas preparadísimas, hay que tener en cuenta que en la comunidad autónoma canaria hay quizás más funcionarios de los niveles A y B que de funcionarios de a pie. Pero ahí hay que decir también que uno de los grandes defectos que tiene la democracia, el mejor sistema que puede haber en el mundo para dirigirnos o organizarnos, tiene ese gran defecto, que cada grupo, cada partido que llega a gobernar, tiene siempre a su lado a todos los afines, sean válidos o no, pero se agrupan de unas gentes que no le creen problemas y demás. No importa que el dinero se malgaste, no importa, pero son los míos, los que ocupan esos lugares. Entre los funcionarios que hay en las corporaciones, en instituciones, en los ayuntamientos, en los cabildos y en el gobierno, yo creo que como hay unos cuantos miles, deben haber afines a todos los partidos, con lo cual puede coger el sedazo, cernir y coger los que le son afines y ponerlos, pero que tú te puedas libremente, a gusto del mandatario de cada institución, coger la gente y contratarla a dedo. Me parece que yo respeto la democracia, la respeto mucho, y las decisiones toman por democracia, pero también pienso que si las mentes que ponen en práctica esta democracia no tienen las ideas claras y no respetan lo público y lo que van es a seguir con el dedo, la política de franquista, hay que decirlo claramente, no avanzamos, no vamos a ningún lado, malgastamos dinero por malgastar dinero, por colocar a aquel amigo. Al amigo hay que hacer lo que hacía Franco. Pero todo eso lo hacen todos los partidos. Pero es que es que ¿cómo los corregimos? Pero Leo, va a salir una ley que está en el Parlamento que se acaba de aprobar, que lo permite. Hasta ahora lo hacían sin una ley, pero hay una ley que lo va a refrendar, que es lo que realmente me produce tristeza. Sí, a mí también me produce tristeza ese tema. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, Nosotros tenemos que seguir avanzando, porque avanzando vamos viendo el futuro. A pesar de las embajadas, ¿verdad? A pesar de las embajadas. Sí. Y a Podemos avanzar sin embajadas. Nosotros ponemos oficinas para hacerlas rentables, para que nos ayuden a promocionarnos. Bueno, y
vuelvo a repetirlo, yo creo que el gobierno de Canarias, que si nos escucha algún consejero, alguien de sus asesores, que tengan en cuenta que es fundamental cuanto antes montar esa embajada en Londres. Yo creo y había que acompañar a esa embajada a hacer en Gran Canaria un buen homenaje a los ingleses, a Inglaterra, por la ayuda, por la colaboración y por que nos han prestado en todos estos años atrás, y por la delicadeza que han tenido de poner en Londres, en una zona privilegiada, los puertos de Canarias. Bien, y yo espero que nos escuchen, y que si no nos escuchan nosotros, ustedes y nosotros, la sociedad civil, tenemos que empujar a la clase política para que sea consciente del momento en que se vive, que yo creo que son conscientes, pero a veces olvidan que hay que hacer reconocimientos para las instituciones y las personas. Hay un tema que lleva un tiempo ahí manteniéndolo en esta carpeta negra. Unos tenían carpeta azul, ¿no?, en el pasado, otros tienen carpeta roja. No, yo en este caso la negra, que es más seria, es menos... Y un color neutro. Y un color neutro, un color que... Pero, o búsquese una verde, a ver si hay esperanzas de que algo salga adelante. Sí, la esperanza la tenemos todos, la esperanza la ponemos todos. Búsquese una verde, don Manuel. Bueno, más adelante a lo mejor. Hay un tema que creo que hay que poner sobre la mesa, que la juventud canaria no puede independizarse, ya que el alquiler supone más del 94% del sueldo. Canarias es una de las regiones donde más desciende el número de jóvenes emancipados, según el informe del Consejo Superior de Juventud. En la comunidad autónoma no se cuenta con un plan de vivienda desde el año 2012, ya hace 8 años. El último estudio refleja que no solo los menores de 29 años no pueden marcharse de casa de sus padres, tampoco pueden marcharse los que van entre 30 y 34, a quienes se les ha empeorado sus condiciones laborales. Canarias es una de las comunidades, junto a Castilla y León y Cantabria, donde se han estancado en la mayor medida la emancipación. Yo creo que esto sí que es un tema grave también, porque si la juventud, que hoy está, creo que preparada, no se pueden salir de su casa ni con 29 ni con 34 años, yo creo que no pueden crear familias, no pueden crear riquezas comprando. Yo creo que esto es un tema complicado. Yo creo que aquí los gobiernos, todos los que ha habido, tienen la gran culpable, porque no crear viviendas que sean asequibles a... No, viviendas sociales, no hay viviendas Construir viviendas, porque viviendas esto es un ciclo donde se construye la vivienda hasta que se habita, ha pasado por infinidad de procesos económicos que hace mover la economía, y la economía es complicado moverla. Y aparte de que no hay viviendas sociales, tengamos el hándicap de que los sueldos que pagan, los primeros sueldos, suelen ser, hasta el otro día estábamos hablando sobre 600, 700 u 800 euros, por debajo incluso del salario base. Y la gente con este dinero tiene que, aunque sea, ir a casa de su padre para que tenga una cama donde dormir y donde guardar la ropa y ducharse. Claro. Aparte hay otro tema que también es preocupante. Los actuales vividores de la política llevan casi 40 años, no dan paso a nadie, no permiten que no se apartan para que entre gente nueva, o se quedan con un cargo solo. No, todos quieren tener 3 o 4 cargos para que no entre nadie, para saber que lo tienen todo controlado. Seguimos en la segunda parte de Tiempo Presente con este tema. Algún dato más hay que darlo, y ahora nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, volvemos en segunda parte de Tiempo Presente y había un dato que he dejado para comenzar esta parte. Canarias presenta una de las tasas de paro juvenil más altas de España, el 37,3%, lo que se une a la precariedad de los contratos laborales, algo extendido en el conjunto nacional. Las islas apenas se han tomado medidas en materia de vivienda, como dije antes. Realmente esto es duro, esto es muy duro, que a todo esto se une el paro juvenil, en algunos casos la crisis económica que hemos pasado. Yo creo que esto es otro tema. ¿La crisis económica cuándo fue? ¿Y para quién fue? Porque yo creo que en los últimos años la empresa turística, el turismo es lo que funciona en Canarias, lo más que hay. Las empresas turísticas, Canarias han estado todos trabajando al 100%. Aquí lo que pasa es que nadie quiere contratar personas para trabajar, especialmente los señores que están ganando bastante dinero con el turismo que viene a Canarias, que desde que tuvieron la crisis hace como 15 años por ahí, dieron todo el personal y ahora están trabajando con el mínimo personal. Y los gobiernos no están inspeccionando estos centros para exigirle que cumplan la normativa local. Así no pueden haber puestos de trabajo libres para que la gente vaya. Si los que están ganando dinero no distribuyen un poquito de lo que ganan, de ese excedente que tienen, lo sacan fuera o utilizan la RIF para sacarlo fuera, no pueden haber puestos de trabajo. Tiene que haber la gente que estar en el paro. A mí me produce tristeza y vergüenza ver que hayan personas que estén almacenando dinero, después se van a morir, no se van a llevar ni un duro, y no repartan un poco en crear puestos de trabajo, en generar un poco de bienestar para esa gente que termina una carrera y no tiene trabajo, que termina una profesión y no tiene trabajo, y ellos viviendo como dioses, para que luego los gusanos o las llamas den cuenta de ellos. Bueno, yo creo que aquí se aunan varios factores, ¿no? Uno de ellos es, como bien dice, la falta de industria, de puestos de trabajo que puedan solventar todos estos empleos nuevos o continuados de esta joven población, desde los 20 y pico años, y lo mejor es que son personas que generalmente son muy bien formados, muy bien formados, como ha sido la mejor generación en toda la historia de España. Es curioso, ¿eh? Y sin embargo tienen el hándicap de que no pueden acceder al puesto de trabajo como está hoy estructurado. El neoliberalismo ha sido el causante de todo este mal. Y lógicamente una persona que no tiene un puesto de trabajo tiene que quedarse aún al cobijo de su hogar materno o paterno, da igual. Y no hay construcción de nuevas viviendas. Los ayuntamientos no ofrecen solares. El gobierno canario ni el gobierno central apoya que hayan construcción de nuevas viviendas para que puedan acceder, primero, los matrimonios jóvenes con hijos y demás, que tienen prioridad, y segundo, aquellos jóvenes que también lo puedan demostrar que puedan acceder a una vivienda siempre que sea sobrante. Por lo tanto, si no hay un salario, no se puede pagar una vivienda. Y tercero, que al no haber viviendas disponibles, las que se alquilan son a altos precios. La demanda pues requiere que cuanto más se demanda, más se encarece el producto por no haberlo, como ocurre con todo el mercado en general, ¿no? El alquiler vacacional también eso lo ha complicado. Naturalmente. Y eso también lo complica el paro cuando están los cabezas de familia, los padres o las madres están en el paro y esos hijos debe ser angustioso, aunque tengan 24, 24 años, perdón, Hilario, estés formado, porque a lo mejor, ¿qué le vas a pedir a tu padre algo si tu padre resulta que está en el paro y no encuentra posibilidad de trabajar? El abuelo el que da algo. Realmente ese es angustioso y eso
Creo naturalmente que hay una gran insensibilización, una deshumanización de esta situación porque por supuesto. Así se sufre realmente, así depresiones, Claro. así nuestro país es los ansiolíticos, es lo más que se consume en la seguridad social. Y otras drogas. Y otras drogas. Esto es un tema gravísimo. Pero sin embargo, don Manuel, lógicamente en este mundo capitalista, lógicamente los bancos no son ONGs, son entidades que van a ganar dinero. Y si un trabajador va a pedir un crédito que no tiene trabajo, un trabajo fijo, una nómina fija, no le dan a dar esa hipoteca. Por lo tanto, claro, ese es otro de los hándicaps que tienen los jóvenes que no tienen futuro alguno para solventar una familia o tener un futuro distinto, ¿no? Yo cada vez que oigo decir que el alquiler vacacional, que es una nueva corriente turística que ha surgido a nivel europeo precisamente, ha hecho daño, me asusto. Porque nosotros no hemos creado esa corriente turística. Nosotros somos beneficiarios de esa corriente turística. Y esa corriente turística posiblemente ayude a que esos padres o esos abuelos, alquilando una casa o media casa de la que tienen, puedan ayudarle a sus hijos y a sus nietos. Porque el alquiler vacacional le va a pagar un poquito más que el alquiler, y ese dinero lo va a destinar para sus hijos. Ese señor ha hecho una inversión privada con sus viviendas, con 2, con 3, con 4, con la que tenga. Y lo que no podemos es poner obstáculos para que el turismo que se ha organizado, porque está en contra, sí, aquí hay que decir claro, el turismo de masas tiende a desaparecer, el turismo de masas no beneficia, el turismo de masas trabaja por lo mínimo y empobrece al país donde se va. Y de hecho, en Canarias estamos viendo la pobreza del turismo de masa. El que tengamos ese paro tan acentuado con los trabajadores, casi todos, procedentes de la hostelería, es consecuencia del empobrecimiento, porque el turismo de masa no paga. Yo me refería... Paga lo imprescindible. Hay que ir a buscar otro turismo, hay que cambiar el chip, y después tenemos unos empresarios rácanos, unos empresarios que no gastan sino lo imprescindible, incluso menos. No, don Manuel, no me diga que no. Ahí están los resultados. Vamos a ver. Los hoteles, la empresa hotelera canaria en los últimos años ha estado al 100% permanentemente. Casi el 60% de la gente que hay en paro, algo más de 125.000 de los que están en paro, proceden de hostelería. Esas empresas turísticas... ¿Por qué no han vuelto la hostelería a recuperar esos 125.000 cuando están al 100%? Entre otras cosas porque están en manos de empresas exteriores, de empresas no canarias. Claro. Yo quería decirle que antes cuando dije del alquiler vacacional me refería, efectivamente eso es una fuente de negocio que puede ayudar, pero que me refería en pensamiento... ¿Ha subido el precio? Por supuesto, claro. No, en mi mente estaba, y me expresé mal, pido disculpas, el que hoy va usted a alquilar una casa en parte o en cualquier parte de nuestro archipiélago y cuesta muchísimo encontrarla, entre otras cosas porque están todas para alquiler vacacional. No hay, mire, funcionarios que se van a Isla Lanzarote y Fuerteventura, les cuesta irse porque no hay viviendas normales y a eso me refería yo, ¿no? Ese era el caso que yo me refería. Viviendas normales, no vacacionales. Asequibles a su salario. Que ¿no? antes la había. Y que antes ahora, la había. Ahora eso se ha muerto, supuesto. ha cambiado radicalmente porque se han ido al alquiler vacacional que da más dinero y posiblemente a familias que tienen problemas de paro, pues el alquilar... Eso es una ayuda, pero yo me refería también a la otra, que es un problema... También hay que decir que ahora el gobierno central, el de coalición, coalición me refiero, sí, entre Podemos, etcétera, ¿no? Quiere regularizar totalmente el alquiler, poner un tope al alquiler y demás. Pero en contra está la ministra de Economía. Claro. Que esta tiene también un pensamiento neoliberal. También está en contra de la propia Constitución, ojo. Sí. Nosotros somos una economía capitalista de libre mercado, con lo cual no se puede poner tope. La persona que invierte su dinero le va a sacar la máxima rentabilidad. Lo que tienen que hacer los gobiernos, los ayuntamientos y los cabildos y las autonomías, adelantarse creando viviendas sociales. No se puede llevar 8 años, 12 años ahora mismo, sin construir ninguna vivienda social. ¿No? Porque si queremos que nazca, decimos que tenemos un índice de natalidad bajo.
¿Cómo va a poder nacer si no se pueden formar familias porque no tienen para una vivienda? No tienen es que son muchas las cosas que genera esa falta de vivienda. Y nuestra Constitución dice que tenemos que tener todos derecho a una vivienda digna. Sí, y bueno, eso lo dice el papel, pero la realidad no existe. Al hilo de lo que nuestro Teo Mesa ha comentado, la señora Calviño, que es una ministra de Hacienda, que es una mujer formada en Europa, que es una neoliberal, aquí vamos a ver y sufrir un debate intenso en los próximos tiempos cuando Podemos, el señor Iglesias, pretenda, de acuerdo con su formación e ideología, hacer el controlar el precio de la vivienda, y por otro lado, perdón un momento, señor Esteves, por otro lado, la señora Calviño con el Partido Socialista al frente, ahí va a haber un choque de trenes importante y vamos a ver en cómo resuelven esto y si llegan a algún acuerdo. No, pero demasiado. Ahí también, no sé si hoy lo tratará, el tema de cómo se está en la oposición por parte de Unidas Podemos y estar en el gobierno. Claro. Es bien distinto. Una cosa es el poder, la moqueta mullida, el coño oficial, y otra es el ejemplo. Claro, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y cuando se está en un gobierno de la índole incluso del gobierno español, de una nación histórica, con unos fundamentos y enraizados totalmente muy fuertes, no se puede desestructurar totalmente como se pregonaba o bien en los mítines o bien en su ideología, que tiene que adaptarse. Y cuando se está en la oposición las cosas se ven de otro modo. Bien distintas. Señor Esteves, yo le voy a decir que justamente por lo que están hablando Teo y tú, que si usted creía en los peces de colores, porque los peces de colores, desde que usted la piscina es una piscina bien alimentada y bien acondicionada, hasta van cambiando el color. Es decir, yo creo que el mejor acierto del señor Sánchez... ¿Usted cree en los peces de colores? Sí, a veces sí. Es hacer que este señor entrara en el gobierno. El cambio ha sido radical. Y es más, fíjese hasta dónde llega, que ya ha logrado eliminar en su grupo político la democracia y la discrepancia. Todos aquellos que discrepan se van fuera. Se han ido fuera porque no tienen campo donde actuar. Doña Teresa Rodríguez, líder en Andalucía. No, yo no hablo de doña Teresa Rodríguez, que puede ser una cantamañana, tiene buenas cosas, pero no. Hay otros muchos más preparados, que no quieren estar en ningún partido, que no quieren formar grupos políticos, que siguen trabajando en la vida social, siguen trabajando en su mundo con la gente, se han apartado de la política y empiezan a dudar de que la política sirva para algo cuando está en manos de aventureros y vividores. Eso es grave, ¿eh? Bien. Usted sabe que yo desde el primer día dije que cuando no se tiene estructura política, cuando no se tiene una base sólida, cuando se hace un grupo político y no se divulga lo que se quiere hacer, sino se quiere llegar cuanto antes al poder, se fracasa. La espuma de la cerveza. Claro, pero no hay que tampoco negar que los conocimientos que tiene Pablo Iglesias son importantes. Yo hablo de la formación personal. Esa formación personal no la ha dedicado a que el grupo sea un grupo demócrata, compacto y visible. Claro. Personalizado en él todo el tema, con lo cual el futuro... Por supuesto. ¿Me permiten dar otro paso? Sí, cómo no. Bien, pues mire, esto es una cosa que va junto a la emergencia climática, que exige un drástico cambio en la vida de todos nosotros y el medio ambiente. Y el gobierno ha gastado 125 millones en 6 años en reconstruir playas y costas que los temporales vuelven a destrozar. A mí esto me suena a no tener o las ideas claras o a salir del valle. ¿Les parece bien si nos vamos a publicidad, volvemos y empezamos con esto? Sí, por supuesto. Bueno, pues que los niños tienen que comer. Efectivamente, nos vamos a publicidad y volvemos rápidamente a hablar de la emergencia climática y del gobierno, el costo que ha gastado, y después tenemos también alguna que otra cosita para acabar el programa de hoy. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. De nuevo con ustedes, en tiempo presente, como les decía al término de la segunda parte, el gobierno ha gastado 125 millones en 6 años en reconstruir playas y costas que los temporales han vuelto a destrozar. Y seguimos con esta batalla que tenemos. La energía climática exige un drástico cambio en la vida en todos con el medio ambiente. A mí me preocupa que desde hace 6 años se gaste este dinero y que el gobierno en 6 años no ha sensibilizado a la opinión pública, sino realmente cuando hay incidentes, cuando hay temporales. Yo esto lo veo que el gobierno sigue estando un poco lejos de la realidad. Lógicamente, estamos hablando del cambio climático no de ahora, estamos hablando del cambio climático desde el 95. Exactamente. O sea, que ha llovido... Quizás antes. También, es verdad, quizás antes, pero la primera convención que se hizo, el primer Fuerte, simposio, con fuerza, fue en el 97 con el protocolo de Kioto, que ya se organizaba porque eso se veía venir ya estaba de manifiesto. Efervescente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en España? En España hubo un partido, Partido Socialista, que creó una serie de leyes para que no se construyese en la costa o que se protegiese en la costa al máximo, como por ejemplo los puertos deportivos que se limitaran, que no se podría construir a menos de X metros de la orilla del mar. 100 metros. Llegó el Partido Popular y arrasó con esa ley e hizo de barra libre para todo aquel que quisiera. Desde el 96 hasta no sé qué año se construyeron en las orillas de nuestro gran, a nivel nacional, de nuestro litoral, 52 millones de construcciones. De viviendas. Eso es una barbaridad. Incluido hoteles. Claro, aquí lo único que desea el Partido Popular es que se hagan desarrollo, que se construyan viviendas para que haya un desarrollo. Un desarrollo no puede ser cuando hay una amenaza tan grave como es un cambio climático, y ahí lo hemos tenido recientemente. El Dana y el Gloria han producido daños extraordinarios solamente el año pasado y este año, y aparte de otros. Y el Ciara, que está hostigando y castigando toda esa norte de Europa, desde Inglaterra hasta Rusia, está causando estragos también. Y no ponemos remedio. Esto es lo más insólito de la torpeza humana o de la ambición negativa y perjudicial del ser humano. Es que eso se llama desarrollismo, lo que el Partido Popular hizo en su momento. Yo quiero recordar, antes de dar la palabra a Hilario, que por cada centímetro que sube el mar, ¿no? Sube creo que 3 milímetros aproximadamente cada año. Lo que sube 1 centímetro, pues eso camina hacia atrás 1 metro. Dicen que en el 2050, estamos en el 2020 ahora, en 30 años, no sé si nosotros estaremos aquí para ese entonces, pero si nuestros descendientes,
muchas ciudades, muchos muelles, muchas partes del mundo estarán ya bajo el mar. Y yo veo que los gobiernos hablan, invierten, pero no toman decisiones drásticas para ver qué ocurre. Yo creo que lo que hay es que no permitir hacer un solo apartamento, hotel a una determinada altura, y que las ciudades, como el caso de Holanda, alguna vez me lo han oído decir a mí, se levanten grandes muros para que cuando venga ese mar lo contenga. Y es que Holanda está bajo el nivel del mar. Del mar. El 70% de Holanda está bajo el nivel del mar. Señor Esteve, ¿usted quiere decir algo? No, yo lo que decía es que, si usted no sé si recuerda, cuando apenas se publicó la ley de costa, que los empresarios canarios pusieron el grito en el cielo diciendo que dónde iban a construir para los turistas que querían. El turista no quiere el hotel. Aquí hay una confusión que se ha generado por servicialismo más que por otra cosa. El turista no quiere el hotel a pie de la playa. El turismo le da lo mismo que el hotel está a 100 metros, a 150, porque así camina y hace ejercicio. Pero somos nosotros los que lo queremos allí. Y eran nuestros empresarios lo que querían utilizar el dominio público, que no les costaba nada, que era más barato. Y de hecho hay pruebas evidentes en esta isla con algunas empresas que utilizaron terrenos de dominio público, que se le ha ido ganando con los desechos de la construcción al mar, más espacio, y esto es lo que hace que se produzcan estos gastos. Yo el otro día me asusté porque he estado en Denia varias veces, y en una de las pocas zonas que en Levante, en Alicante, quedaba con unas avenidas maravillosas, con nada que construir cerca de la orilla, bastante retrasada la avenida del mar, casi a 100 metros de donde llegaba el mar, y el poco temporal que hubo se ha arrasado esa avenida marítima, y las 2 o 3 pequeñas construcciones, kiosquitos o casitas que habían allí, que eran pequeños restaurantes, han desaparecido. Y había, digo, más de 100 metros. En Canarias han habido cosas iguales, pero es ahí donde se ve que los gobiernos no cumplen con su papel, ni el ayuntamiento, ni el cabildo, ni el gobierno, de control y vigilancia sobre el litoral. ¿Ellos creerán en el cambio climático? A lo mejor lo que creemos. No, ya no hace falta que crean. A mí no me preocupa que crean. A mí lo que me preocupa es que no respeten la ley. También es muy grave eso. Sí, el señor, usted dice, aquí no puede construir. Yo no entiendo que le diga a la policía que esté 3 meses sin pasar por allí para que usted levante la casa y la tenga edificada, y cuando salga, a 5 metros tiene el mar. No entiendo que eso pase. Eso ha pasado en Canarias. Yo me he pateado todo el litoral canario durante unos cuantos años y unas cuantas veces. Y yo cuando vi poblados como Chovito, poblados como en Fuerteventura, que hay un par de ellos, en Lanzarote, aquí en Gran Canaria igual, pegados a la orilla del mar, me asustaba y siempre decía lo mismo. ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está el cabildo para que esto no se haga? Ahora están pidiendo que se legalice una ilegalidad permitida después de que se creó la democracia. Fíjese usted, porque todos los que malviven de la política están presos y cautivos de los votos, y le permiten al ciudadano que hagan lo que quieran y miran para otro lado. Eso es lo que hay que eliminar. Igual pasa con el medio ambiente. No se implican porque puede hacer daño a aquellos posibles votos que puedan perder. Por eso los gobiernos no se implican en el tema. Pues van mal si nos implican, ¿eh? En cuanto al tema ese que estamos hablando, ahora ya hay una discusión si los propios ayuntamientos, ayuntamientos que son los competentes en este caso, de cada lugar que ha sido dañado por estos temporales, están pensando si deconstruir todo lo que hay, a pesar de que tienen que hacer que la gente se vaya de allí, de sus casas y demás, destruirlas y crear una barrera natural como han tenido, y ese también es un tema que los ecologistas están en lucha para que eso se cree, porque si no va a ser esto un saco sin fondo de gastar, de corregir, gastar, reconstruir, y al final pues ya sabemos a dónde se va el dinero, ¿no? Pero Teo, la barrera natural puede traer el problema de que luego permitan construir detrás y en vez de ser horizontal, construcción vertical de altura. Aquí hubo un alcalde en esta ciudad que certificó que un barrio concreto de los más antiguos de la ciudad no estaba consolidado, a cambio de que una inmobiliaria adquiriera no solo terrenos municipales, sino terrenos de los ciudadanos a un precio muy bajo para luego construir moles, que no la llegó a construir porque se presentó en quiebra, pero que ahora está viendo usted que han asomado ya por ahí, que se van a construir torres de 30 plantas. Nos queda poco tiempo y hay un tema más que me gustaría tratar. Hemos visto la regulación del cannabis debe ser ahora
pacientes, consumidores y empresarios miran con esperanza la legislatura. Nunca hubo un gobierno y un parlamento a priori más proclive a la legalización del cannabis, y los lobbies presionan para poner sobre la mesa la propuesta de regulación. Bien, esto realmente es un tema que no se habla, parece que es un tema tabú, pero yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa de esta tertulia de tiempo presente para hablar de ello en la medida que nuestro conocimiento nos lo permita. Yo creo que ya es hora también, como el otro apartado que también es un tabú, como el de la eutanasia, que esto ya tiene que estar en vigor y que cada uno asuma sus derechos y responsabilidades en cuanto a ese tema. El cannabis, o el cannabis que se quiere, es un producto que es para medicina, para atajar muchos dolores que padecen enfermos crónicos. Y por lo tanto, ¿por qué se les usurpa ese derecho? ¿Por qué no se les crea una vida digna, una vida que sea no con dolores ni un mal vivir? Luego también es, bueno, aparte de consumirse también como ocio, como digamos tener un relax, ayuda a dormir porque es también un somnífero y porque, bueno, ayuda por supuesto al sueño, ¿no? Y hay otro apartado también en el cual es muy beneficioso para la salud. Por lo tanto, ya las empresas las empresas multinacionales que prevén que el cannabis se pueda ya implantar en España por el gobierno ahora que hay favorable, porque el PP lo prohibiría totalmente con los auspicios de la Santa Madre Iglesia, por lo cual ya se quieren instalar en España para crear su propio negocio como tal, tanto las multinacionales, y pensemos también que en Europa ya está instalado, en todos los países del norte de Europa ya se consume, y además en los cafés que en los cuales se puede consumir bien por vapeo o bien por fumar esos productos que son beneficiosos para la salud. Un momento, señor Esteves, quería profundizar un poquito. Francia tiene un programa medicinal de cannabis de hace años. Portugal está a punto de volver de votar el suyo. Italia, la justicia acaba de permitir a los particulares cultivar pequeñas cantidades. Alemania, Holanda o Inglaterra, la Gran Bretaña, entre otros, regularán el uso en algún grado tiempo atrás. O sea, fuera de Europa, los mismos cada año, más destacado en Estados Unidos, aprueba el consumo, Canadá, Uruguay. O sea que España de los últimos... Está a la cola en ese aspecto, bueno, está a la cola que todavía no se ha instalado. No obstante, se prevé que el sistema que se implante, si esto se lleva ya a permisividad, sea el tipo uruguayo, que yo no sé cuál es exactamente el tipo uruguayo, que debe ser para medicina y demás. Y por cierto, nuestro querido vecino Portugal ya está pronto, también lo legalizará también, ¿no? Señor Esteves. No, esto se consume como un tabaco. Si su forma de consumirlo, el consumo, es un tabaco más. Estamos viendo la situación que ha generado el consumo del tabaco. Pero ojo, la situación no es porque se consuma el tabaco, sino por los aditivos que se le añaden al tabaco. En la legalización del cannabis deben tener muy en cuenta que la adulteración, el añadido de productos, son los que van a ser lesivos para la salud y el futuro. Claro. Don Manuel, mire, con el tabaco empezaron utilizándolo sin nada. Ahora no se sabe. Adulterado. No se sabe lo que tiene de nicotina, no se sabe lo que tiene de alquitrán, ni se sabe si tiene otros aditivos. O bien, desde entrada se legaliza la situación para que el producto solo se consuma natural, o acabamos con otro... Y a nivel médico. Y a nivel médico. O acabamos porque si no es... tabaco, matando gente que está costando una burrada. Bien. Y que los gobiernos no toman medidas para prohibir definitivamente que se consuma, que hagan fábricas de tabaco, por muchos empleados que tengan. Me queda muy poco tiempo, nos queda muy poco tiempo, y yo queríamos de aquí hacer nuestro modesto homenaje al quirófano experimental animal querido Juan Negrín, que rehable en la Universidad Complutense de Madrid, que ha abierto, creo que fue el 7 de febrero más o menos. Creo que este es un importante homenaje, que se vuelva de nuevo, fíjate usted, a Juan Negrín, que tanto ha sido vilipendiado y machacado y maltratado, que hoy la Universidad Complutense de Madrid lo haga. Bien. Sobre todo con el oro de Moscú, esa patraña que inventó el franquismo, porque todo eso es mentira totalmente, ¿no? Lo que es vergonzoso es que fuera socialista
y que don Felipe González Márquez estuviera 14 años en el gobierno y no se acordara para nada de Juan de Negrín. Es una vergüenza para alguien que tenía otras ocupaciones. Este es nuestro modesto homenaje a don Juan Negrín. Bueno, decirle a la audiencia que hoy se nos va nuestro querido Teo durante una larga temporada, porque se va a preparar su exposición, a preparar sus libros para este año 2020 y 2021, y yo quiero, en nombre de TACA Televisión, José Luis López, de Nortevisión, del amigo Hilario, mío y la audiencia, Teo, la importante labor que has hecho en esta tertulia, en esta mesa, los artículos que has dado a profundidad, tus comentarios muy interesantes, y muchas creo gracias. que de agradecerte el trabajo y no perderte, y si este programa sigue en el futuro, seguro nos encontraremos aquí. Seguiré puntualmente. Pues yo, el aporte que también ha dado con las muestras, con las esculturas que nos ha traído de sus obras, falta una pena que no haya aparecido alguna pintura por aquí, pero en la próxima etapa un poco que también nos aporte algún cuadrito, y bueno, de esos libros, de esas cosas que va a hacer, pues algunos comentaremos y analizaremos para un poco seguir manteniendo vivo la presencia y la actividad de Teo con nosotros en esta tertulia un poco extraña y siniestra, como verá, pero espontánea y amigable. Bueno, para mí ha sido un placer, y sobre todo que he profundizado más en la amistad de ustedes y del señor López también, ¿no? Por lo tanto, seguiré viniendo a esta casa porque la considero mía también, si ello me lo permite, y por supuesto que vendré de forma más puntual, porque ahora las ocupaciones me requieren de otro tiempo que tengo que dedicar. Muchas gracias. Estadísticamente, decirte que el año pasado, la primera temporada, tuviste 9 tertulias, y en este has estado 19 tertulias, según mis datos, has estado 28 tertulias. Y este programa, la primera segunda temporada, llevamos, al día de hoy, llevamos 56 tertulias semana a semana, salvo los periodos de vacaciones, lo cual es de agradecer, y aquí quiero hacer también un modesto homenaje de nosotros a José Luis López, a TACA Televisión, Nortevisión, por permitirnos esta tertulia. A ustedes, gracias, y volveremos pronto. Muy buenas noches, y de verdad, gracias a ti, Teo, te repito, por haber compartido contigo ha sido un placer. todo este tiempo. De corazón.